Hola, hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gabriela Escalela, soy profesora de química y hoy les traigo algo para charlar un poquito en esto de relacionar la ciencia con la vida cotidiana, en estos episodios que estamos armando para poder tener en cuenta de qué tan importante es, en este caso, la química en la vida cotidiana. Vamos a meternos con una sustancia que da bastante que hablar y es el azúcar. Fíjense que el tema es dulce química, secretos y riesgos del azúcar. Les propongo entonces que adentremos en todo lo que tiene que ver con cómo está constituida y cuáles son los beneficios y las contraindicaciones de su consumo. Bien, para comenzar con eso entonces vamos a meternos un poquito en darles la bienvenida al tema del azúcar y decirles que reconocer, todos sabemos que se encuentra presente en múltiples productos. Obviamente muchos relacionados con la parte de alimentos, en todo lo que tiene que ver con la industria alimentaria y como ingrediente importante de esta industria. Sin embargo, hay que considerar que no es el único lugar en que podemos encontrarlos y saber que además de encontrarlo en varios lugares, es absolutamente relevante su uso. Respecto de esto, vamos a comentar, como les decía recién, que no solamente está en lo que tiene que ver con la parte de alimentos, sino que además es todo lo que tiene que ver con la cocina, me refiero, sino que además está relacionado con medicina y por supuesto con la biociencia. Y tiene, lo interesante de todo esto es que tiene un impacto bastante importante en nuestra salud. Por lo tanto, es necesario conocer acerca de ella para poder tomar decisiones informadas al respecto de su uso y relacionarlo con nuestra calidad de vida. Podemos decir entonces ¿qué es el azúcar? Vamos a empezar por definirla químicamente. El azúcar es un carbohidrato, es una biomolécula, o sea, el carbohidrato es una biomolécula, dentro de ellas el azúcar una especie, un tipo. Nosotros conocemos por lo general la más utilizada es la sacarosa, que es el azúcar común de mesa y que está constituida es un disacárido. ¿Por qué? Porque está constituido por dos monosacáridos que son la glucosa y la fructosa. La característica o la condición que tienen la sacarosa es que proporciona energía rápida, disponible justamente para poder utilizar en todas las actividades que nosotros requerimos para nuestra cotidianeidad. Ahora, importante que a partir de esta sacarosa nosotros vamos a poder utilizar sobre todo la glucosa cuando se metabolice. Ahora bien, ¿qué tipos de azúcares tenemos? Bueno, nos encontramos justamente con el azúcar común de mesa, con la glucosa, que es el constituyente clave, justamente como decíamos recién, del metabolismo. ¿Por qué? Porque acá tenemos que tener en cuenta primordialmente lo relacionado con la respiración celular, vía por la cual nosotros obtenemos energía para poder hacer nuestras funciones vitales, y además es la fructosa, que es otra súper importante, que está presente en las frutas. De acuerdo con el tipo de azúcar que nosotros incorporemos, veremos cuál es la vía metabólica que nuestro cuerpo se va a encargar de activar. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes naturales de azúcar? Entre las fuentes naturales de azúcar nos encontramos, por ejemplo, como dijimos recién, con las frutas, con los vegetales y, por ejemplo, con la leche. En el caso de la leche estamos hablando de la lactosa. Importante entender que las vías para obtener el azúcar común de mesa, o sea, la sacarosa, vamos a utilizar nosotros el azúcar de caña, o sea, el azúcar de caña y además el azúcar obtenida de la remolacha azucarera. Importante además entender que digamos, la diferencia que existe, que ya vamos a ver más adelante, entre el azúcar refinado y los demás azúcares, es que la refinada pierde algunos nutrientes en su proceso, cuestión que serían beneficiosos obtener a partir de otro tipo de fuente de obtención de la misma. A ver, ¿qué más? Continuamos. Respecto de los usos del azúcar, importante saber lo siguiente, ¿no es cierto? Una de las aplicaciones más conocidas es en la cocina. Obviamente que en todo lo que tiene que ver con repostería, el azúcar es el constituyente universal para esto. Sin embargo, también hay que entender que el azúcar sirve como conservante. ¿Por qué motivo? Porque la gran cantidad de glucosa que se contiene lo que hace es generar lo que se llama una inhibición del crecimiento microbiano. Entonces nosotros podemos conservar, por ejemplo, frutas que no son de estación y que queremos comer en otro momento, no utilizarlas como frutas naturales, sino como mermeladas. Es decir, la conserva de la fruta es la mermelada, ¿sí? O los almíbares en algunos otros casos. Lo que se hace al tener tanta concentración de azúcar es inhibir entonces el crecimiento microbiano. ¿Por qué motivo? Porque reducimos la cantidad de agua disponible. Entonces, de esa manera se conserva más porque justamente el agua es la vía para que los microorganismos puedan tranquilamente desarrollarse. Ahora bien,
También se lo utiliza en la industria farmacéutica, o sea, para la producción de medicamentos. Se la puede utilizar también para obtención de adhesivos, también para algunos cosméticos. Y todo esto tiene que ver justamente por sus características conservantes y además por ser un gran estabilizante. Importante también entender que se la utiliza justamente en una de las vías de degradación de la glucosa es justamente la fermentación etílica, la fermentación alcohólica, mejor dicho. Y en esta fermentación alcohólica justamente podemos obtener el etanol, que es considerado obviamente como un biocombustible. Bien, otra importancia, o sea, otra cuestión que tiene importancia y relevancia en la ciencia es porque justamente la glucosa es digamos, la forma de alimentar más fácilmente y de obtener energía para todos los seres vivos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos en un laboratorio, cuando el investigador está en un laboratorio y requiere de un crecimiento microbiano controlado para realizar algún tipo de investigación científica al respecto, se utiliza justamente la glucosa porque de esa manera se puede regular el crecimiento bacteriano, microbiano específicamente, y poder realizar la investigación que se tenga en curso. Bien, ¿qué más podemos agregar acá? Formas de presentación del azúcar. Respecto de las formas de presentación del azúcar, tenemos, como comentamos hace un ratito, el azúcar refinada. Este azúcar refinado es el azúcar blanco que nosotros conocemos y que a veces se considera en la jerga popular que cuanto más blanca, mejor el azúcar. Es todo lo contrario, cuanto más blanca el azúcar, sí está mejor, más refinada. Esto significa que sí está más industrializada. Esto significa que sí está perdiendo cada vez más nutrientes y esto significa que lo único que va a hacer es aportar desde el punto de vista nutricional calorías vacías. ¿Qué significa esto? Que nos va a dar calorías justamente para eventualmente poder utilizar, pero que en realidad nutricionalmente no nos aporta absolutamente nada. No es solamente esto, sino que además el exceso de esta azúcar refinada lo que va a hacer es activar otras vías metabólicas que van a permitir que justamente nuestro organismo acumule otro tipo de sustancias que no sean saludables, como por ejemplo la grasa. Sí, lo que tiene el azúcar refinada es que contiene propiedades y características específicas que son necesarias, o son útiles, mejor dicho, para su uso en la repostería, justamente por el sabor y un montón de cualidades, para utilizar justamente con esa intencionalidad. En la contrapartida tenemos el azúcar integral, azúcar negra, azúcar rubia, azúcar mascabo, que en realidad son pasos, instancias previas al azúcar refinado en lo que tiene que ver con justamente la industrialización de la misma. Es decir, el azúcar que obtenemos nosotros de la caña y demás es un azúcar oscuro. En la medida que va a ser industrializado, el azúcar cada vez va a ser más blanco, que va a tener más melaza, va a tener más nutrientes, va a tener más aporte de minerales y fibras. Por otra parte, del otro lado, nos encontramos con algunos jarabes, como el jarabe de maíz de alta fructosa y la miel. Son formas de endulzar diferentes que en algunos casos, como en el primer caso, en el caso del JMAF, se sabe que por hoy no corresponde utilizarlo porque justamente produce un montón de contraindicaciones a nivel de la salud y los edulcorantes, los que son naturales, algunos podrían llegar a ser utilizados siempre teniendo en cuenta las contraindicaciones y si no, del otro lado tenemos a quienes justamente son los endulzantes artificiales. Estos endulzantes artificiales químicamente no son azúcares, ¿sí? Porque no tienen la constitución del azúcar o lo que se llama carbohidrato, pero sí lo que tienen es que supuestamente pueden endulzar, como el aspartame, como la sucralosa, como el ciclamato. Estos no aumentarían las calorías, algunos no aumentarían las calorías asociadas al azúcar, pero también son un capítulo aparte por la gran cantidad de contraindicaciones que tiene su uso prolongado. Bien, ahora qué bien, hablamos del consumo excesivo de el azúcar. Hay situaciones de salud asociadas al consumo excesivo de azúcar y esto tiene que ver con, por un lado, el tema de la obesidad. Justamente hablábamos hace un rato de esto de acumulación de grasas. Justamente la obesidad es una de las consecuencias, el desarrollo de diabetes tipo 2 y obviamente el tema de caries dentales. Ni que hablar además de los problemas cardiovasculares y de condiciones crónicas que pueden afectar justamente a la calidad de vida producto del uso excesivo de azúcar. Por otra parte,
Efectos metabólicos importantes tienen que ver con justamente lo que comentábamos hace un rato, el hecho del desarrollo de diabetes tipo 2 y además el hecho de la resistencia a la insulina, lo que provoca situaciones tales que afectan el control, la regulación de azúcar en sangre, lo que implica un trastorno metabólico o trastornos metabólicos a largo plazo. Por otra parte, hablamos de potencial de adicción, pensemos que siempre estamos hablando en principio de consumo problemático. Por lo tanto, las personas que eventualmente consumen en exceso, ¿sí? De forma compulsiva azúcar, lo que están haciendo es un consumo problemático de todo lo que tiene que ver con los dulces, e implican que estas personas podrían desarrollar justamente una potencial adicción al azúcar. Esto ocurre, ¿por qué? Porque el consumo compulsivo o el consumo excesivo va a, de alguna manera, habilitar los circuitos de recompensa, los va a activar los circuitos de recompensa del cerebro, como es el circuito de la dopamina. Esto es similar a lo que ocurre cuando una persona consume problemáticamente drogas o consume algún otro tipo de sustancias que van a generar ese sistema de placer, de recompensa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué significa esto? Que es una conducta, o sea, el consumo de azúcar implica una conducta a seguir. Por lo tanto, si es una conducta a seguir, es un hábito que tranquilamente puede ser con tiempo y con paciencia, puede ser absolutamente modificado para lograr una calidad de vida mucho más saludable. Al respecto de esto, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud implica de no ingerir más de 6 cucharaditas diarias de azúcar, ¿sí? Con lo cual, en realidad, se estaría pensando que, ¿no? A partir de todo lo que estuvimos hablando, sería interesante preguntarnos en este respecto, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con respecto al consumo de azúcar? Entonces, les dejo una pregunta para que piensen, ¿no? De acuerdo con todo lo que se dijo y lo que estuvimos charlando recién, la pregunta sería, ¿qué estoy haciendo yo en cuanto al consumo de azúcar? ¿Cuánto de azúcar consumo y qué modificaciones podría hacer en mi plan de alimentación cotidiano para contener o tener un hábito más saludable?